¿Consiguen visualizar ahí la pantalla? Sí, profe. Muy bien. Hoy vamos a hablar de los reguladores de crecimiento. En las clases anteriores estuvimos hablando de crecimiento, desarrollo, floración, estuvimos hablando de vernalización. Hoy vamos a hablar de los reguladores de crecimiento. Y para eso vamos a dar algunos conceptos, ¿verdad? Porque muchas veces se presta a confusiones, ¿verdad? Primeramente vamos a hablar qué son las hormonas vegetales o fitohormonas. Las hormonas vegetales o fitohormonas que son compuestos orgánicos, es decir, en su estructura tiene moléculas de carbono, no son nutrientes, es decir, no tienen efecto fertilizante y ocurren naturalmente en las plantas, es decir, la propia planta los sintetiza en bajas concentraciones y que esos compuestos tienen la capacidad de inhibir, o sea, de anular o bien modificar ciertos procesos en las plantas. Ese es el concepto de hormona vegetal. Entonces hay dos cosas que se tienen que rescatar ahí, que las hormonas vegetales son de ocurrencia natural en la planta, es decir, no son sintéticos, ¿verdad? Y que son compuestos orgánicos. Luego hay otro concepto, lo que son los reguladores vegetales. A diferencia de las hormonas vegetales, los reguladores vegetales son sustancias sintéticas, es decir, no son sintetizadas en las plantas. Y estos reguladores de crecimiento tienen la capacidad de que son aplicadas exógenamente, tienen la capacidad de tener efectos similares a las hormonas vegetales. Es decir, la única diferencia entre hormona vegetal y regulador vegetal es que la hormona vegetal es de ocurrencia natural en la planta y los reguladores vegetales son sustancias sintéticas. Después hay otro concepto, ¿verdad?, que engloba los anteriores y es regulador de crecimiento o fitorreguladores. A estas sustancias que son sustancias naturales, es decir, producidas por la propia planta o bien sintéticas, que en pequeñas concentraciones alteran procesos fisiológicos de la planta. ¿Cuáles son esos procesos, entre otros, que puede afectar? Por ejemplo, enraizar estacas, ¿verdad? Alargar tallos, ocasionar caídas de hojas, frutos, la floración, la maduración de frutos, ¿verdad?, entre otros. Entonces, por eso esta unidad se llama regulador de crecimiento, ¿verdad? Porque engloba tanto las sustancias naturales como sintéticas. Después hay otro concepto que se usa también, sobre todo a nivel de agricultura, ¿verdad? Hay muchas empresas que venden, por ejemplo, los estimulantes vegetales, que llaman, ¿verdad? Son ofertados en el mercado por las empresas. ¿Qué son los estimulantes? Estos son ya mezclas de reguladores de crecimiento, es decir, pueden tener uno o más reguladores de crecimiento con otros compuestos que pueden ser nutrientes o bien aminoácidos. Ustedes saben que los aminoácidos son componentes de las proteínas, ¿no? Entonces, los estimulantes vegetales son aplicados a los cultivos para favorecer algún proceso fisiológico de la planta. Muy bien. Entonces, el término correcto que nosotros tenemos que usar para llamar a estos productos es regulador de crecimiento. Muy bien. Para que un compuesto, una sustancia sea considerada regulador de crecimiento, ¿qué requisito debe tener? En primer lugar, tenga un solo regulador de crecimiento debe tener varias funciones. Por eso se le llama que son pleitrópicas. Pueden afectar varios procesos, por ejemplo, la floración, maduración, enraizamiento, la inhibición de algún proceso. Por eso, entonces, se dice que la sustancia es pleitrópica. Otra característica, que actúan en muy bajas concentraciones. Las hormonas en general, los reguladores de crecimiento se aplican en muy bajas concentraciones. Otra característica, pueden actuar en sitios distantes o cercanos de donde el lugar se aplica. Es decir, yo puedo aplicar en las hojas y el efecto tener en otro lugar, en las raíces o en otro sitio de la planta.
Y en algunos casos, muchas veces un mismo compuesto también, dependiendo de la dosis, puede inhibir un proceso, en otros casos inducir, favorecer. Entonces, esas son las principales características que debe reunir un compuesto para que sea definido como regulador de crecimiento o, dijimos, su sinónimo es fitorregulador. Muy bien, los reguladores de crecimiento se dividen en dos grupos. Primero están los reguladores de crecimiento o hormonas naturales, son los elaborados por las propias plantas. Y están los sintéticos, que son compuestos artificiales ya obtenidos en procesos químicos, ¿verdad? Muy bien. En general, los reguladores de crecimiento se dividen en dos grupos. Tenemos los promotores, es decir, lo que estimulan algunos procesos: enraizamiento, alargamiento del tallo, división celular, maduración, por ejemplo, de frutos. En ese grupo están las auxinas, las giberelinas, las citocininas y el etileno. Mientras que dentro de la sustancia considerada inhibidora se encuentra el ácido abscísico. Entonces, por eso dijimos que algunas sustancias, algunos compuestos reguladores, ¿verdad?, estimulan o promueven ciertos procesos y otros inhiben. Muy bien, vamos a ir desarrollando entonces cuáles son los principales reguladores de crecimiento que existen. En primer lugar tenemos las auxinas. Yo no sé si llegaron a hacer alguna práctica con el profesor Mario sobre enraizamiento. Sí. Y en ese caso normalmente se usan las auxinas, ¿verdad? Y el nombre auxina, ¿de dónde proviene? Del griego auxen, que significa crecer. Y fue una de las primeras fitohormonas identificadas. Entre las auxinas, ¿verdad?, existen varios compuestos, algunos de ocurrencia natural y otras sintéticas. Como vemos, la de ocurrencia natural en las plantas es el ácido indolacético, o comúnmente llamado AIA, ¿verdad? Y los otros ya son las auxinas sintéticas, es decir, obtenidos por procesos industriales. Ahí se encuentra el AIB, ácido indolbutírico, ANA, que es el ácido naftanol-acético, y el 2,4-D, que es el ácido 2,4-diclorofenoxiacético. Esos son los principales. En general, ¿verdad?, para el enraizamiento de estacas, el compuesto más utilizado es el AIB, el ácido indolutírico. Muy bien. En las hormonas en general, ¿dónde se sintetizan en la planta? En las regiones donde están creciendo, es decir, en los meristemos apicales. Y estos compuestos, las auxinas, pueden circular en la planta desde la parte superior del tallo hacia la base, es decir, en sentido basípeto, que significa de arriba para abajo, o bien acrópeto, de abajo para arriba. Otra característica importante de las auxinas, como vimos, se sintetizan en las regiones de crecimiento activo, en los ápices. Por lo tanto, la mayor concentración de auxinas siempre se encuentra en la parte superior de la planta, en las yemas apicales. ¿Cuáles son los principales efectos que tienen las auxinas en los vegetales? En primer lugar, el alargamiento celular. ¿Qué es lo que hace la auxina? Reduce la resistencia. Nosotros siempre dijimos que la pared celular es una estructura rígida, ¿verdad?, que protege a los vegetales. En el caso de la auxina, lo que hace es reduce la resistencia de la pared celular, le da mayor plasticidad, ¿verdad? Y con eso, entonces, le permite a la célula aumentar en longitud, sufre un alargamiento. Acá podemos ver, por ejemplo, ¿verdad?, diferentes dosis del ácido indolacético, AIA, y vemos, ¿verdad?, cómo ocasiona el aumento, ¿verdad?, del crecimiento en la planta a determinadas dosis, ¿verdad? Permite el alargamiento celular. Otra respuesta que presenta la planta a la aplicación de auxina es su respuesta al fototropismo. Foto viene de luz, ¿verdad? Tropismo es respuesta a la luz. Nosotros sabemos, ¿verdad?, de que las plantas que se encuentran en la sombra, ¿qué es lo que hacen?
Si nosotros tenemos en nuestra sala, en nuestra casa, ¿verdad? En la sombra siempre las plantas tienden a inclinarse hacia donde, hacia el sol. Y esa es la respuesta es al fototropismo. ¿Qué es lo que hacen las auxinas? Las auxinas lo que hace es aumenta el transporte de auxinas, ¿verdad? En la parte sombreada, en este caso acá tenemos el sol, ¿verdad? Acá tenemos el sol cuando una planta crece en condiciones normales. Acá está una planta que crece en condiciones de oscuridad, la, el tallo, la rama tiende a inclinarse y lo que hace es la auxina es aumenta la síntesis de la planta, aumenta la síntesis de auxina en esta región de la planta, en donde no recibe la luz solar. Y ese es el efecto típico entonces de las auxinas, aumento de la síntesis de auxina en la región sombreada de una rama en respuesta a la incidencia unilateral o unidireccional de la luz. Acá en otro caso también observamos, ¿verdad? Los rayos en la diapositiva de abajo, los rayos de luz inciden de un lado, la plántula se inclina. Y al otro lado, en donde no recibe la luz, vemos que ¿por qué se encurva esta plántula, ¿verdad? Debido a la mayor síntesis de auxina en esta parte que no recibe la luz solar. Entonces, esta es la respuesta al fototropismo. Otra respuesta que tiene la planta a la auxina es la dominancia apical. ¿Qué es la dominancia apical? El crecimiento del tallo principal de una planta sin que se ramifica. Que dominancia apical ya significa que el ápice le está dominando a las otras yemas axilares. Entonces, las auxinas lo que ocasionan es que la planta crezca con un solo tallo sin que las yemas apicales froten. Acá podemos ver, ¿verdad? En la planta A, una planta, ¿verdad? Con dominancia apical. Las auxinas se sintetizan acá en la yema apical y eso hace que crezca. Mientras que las otras yemas, las que se encuentran en las axilas de las hojas, no se desarrollan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los nutrientes normalmente que se encuentran se dirigen al sitio donde hay mayor concentración de auxinas. ¿Y dónde hay mayor concentración de auxinas? En este ápice. Nosotros, ¿cómo podemos romper la dominancia apical? Como vemos en la otra figura, al cortar esta yema apical, ¿qué es lo que se hace? Se rompe la dominancia apical y estas yemas que estaban en las axilas brotan, ¿verdad? Muy bien. Otro efecto que tiene acá podemos ver la dominancia apical, que dijimos las yemas que crecen solamente el tallo principal y cuando se rompe, se corta la yema apical, vemos que otras yemas que están en las axilas comienzan a brotar. Acá también podemos ver las auxinas, la figura A que nosotros vemos, una planta, ¿verdad?, con fuerte dominancia apical, en donde la yema apical se desarrolla fuertemente y las yemas axilares están reprimidas o inhibidas. ¿Por qué? Porque la concentración de auxina es mayor en la yema apical. Por otro lado, cuando nosotros cortamos el meristemo apical, ¿verdad?, ocurre la rotura de la dominancia apical. ¿Por qué? Porque al reducir el lugar donde hay mayor concentración de auxinas, permite que las yemas que se encuentran en las auxinas comiencen a brotar. Otro efecto, y que es muy utilizado, ¿verdad?, a nivel, vamos a decir, comercial o a nivel de agricultura, es el enraizamiento que estimula las auxinas a determinadas dosis. Plantas, estacas que no enraizan fácilmente, al ser sometidas a auxinas, específicamente el A y B, se ha observado que mejora el enraizamiento de las plantas. Acá vemos, ¿verdad?, diferentes dosis de auxinas, como mejora el enraizamiento y el control, o sea, el testigo, ¿verdad?, no enraiza y los otros que recibieron dosis diferentes enraizan. Entonces, estimula el enraizamiento de estacas. Otros efectos fisiológicos de las auxinas pueden inducir también la floración en algunas especies como piña y lichia y además permite la formación de frutos partenocárpicos, ¿verdad? Frutos partenocárpicos, que son los frutos sin fertilización.
entre otros, ¿verdad? Son los principales. Acá tenemos el caso de la frutilla, que tenemos un fruto normal. Los aquenios, como ustedes saben, son las semillas, ¿verdad? Que es un fruto normal. En la diapositiva B, lo que se observa es un fruto al cual se le eliminó las semillas, que son los aquenios. Entonces no se desarrolla. ¿Por qué? Porque las semillas son fuentes de auxinas y las auxinas son muy importantes para que los frutos puedan aumentar de tamaño. En la diapositiva C que observamos un fruto de frutilla al cual, como ven, se le eliminó los aquenios, pero fue pulverizado con auxinas. Entonces, mismo sin, la, sin las semillas, luego consigue aumentar de tamaño este fruto mediante la aplicación de auxinas. Otro efecto que tiene es la abscisión. La abscisión es caída. Eso puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, cuando la concentración de auxinas es baja, normalmente ocurre caída de hojas y frutos. También la auxina lo que hace es promover la producción de etileno. Etileno es otro regulador de crecimiento que tiene efectos diferentes, ¿verdad?, a las auxinas. Entonces, cuando hay elevada concentración de auxinas en una planta, promueve la formación de lesiones celulares en una planta y esas lesiones inmediatamente después sintetizan etileno. Partición de fotoasimilado, como dijimos, en los sitios, en las yemas apicales, donde hay mayor cantidad de fotoasimilados, siempre hay mayor concentración de auxinas. También cumple una función importante en la diferenciación celular. Es decir, nosotros ya dijimos que diferenciación era la especialización de una célula. Entonces, la cantidad de tejidos del floema y del xilema están reguladas por la concentración de auxinas. Muy bien, las auxinas tienen amplio uso en la agricultura, como ya hemos adelantado. Algunos productos, por ejemplo, ¿verdad?, son utilizados como herbicidas selectivos, ¿verdad? En el caso específico de la auxina sintética 2,4-D, ya dijimos 2,4-diclorofenoxiacético, o bien otro también que se usa es el 2,4,5-T, 2,4,5-triclorofenoxiacético. Son herbicidas selectivos que se utilizan en la agricultura. ¿Por qué son selectivos? Porque matan solamente malezas dicotiledóneas y no dañan malezas monocotiledóneas. Por eso, por ejemplo, se puede usar en cultivos como el maíz, caña de azúcar, sorgo, ¿verdad? Porque en esos cultivos puede controlar las malezas y no le afecta al cultivo. Pero nosotros dijimos también que los reguladores de crecimiento, su función o su comportamiento depende mucho de las dosis. En dosis bajas, por ejemplo, la auxina puede estimular el enraizamiento de las plantas, pero a dosis alta, ¿qué es lo que hace? En dosis alta lo que hace es, tiene efecto herbicida. Como ustedes ven, plantas que fueron tratadas con auxinas que comienzan a degenerarse y posteriormente va a morir, ¿no? Ya dijimos otro uso importante es el AIDE, que es el ácido indolbutírico, que se usa para el enraizamiento de estacas. El 2,4-D, el mismo que se usa en herbicida en dosis bajas, que hace aumento del tamaño de frutos y retardo la caída de frutos. Y el ANA, que es el ácido nastanol acético, se usa también para mejorar el cuajado del fruto. Entonces, múltiples aplicaciones tienen las auxinas en la agricultura. ¿Alguna pregunta sobre auxinas? No, profe. Nada. Muy bien. Ahora vamos a hablar del otro regulador de crecimiento, que es son las citocininas o citoquininas. ¿Qué hacen las citocininas o citoquininas? Son reguladores de crecimiento que estimulan la división celular, es decir, la mitosis. Y también estos reguladores de crecimiento siempre se encuentran en mayor cantidad en las regiones meristemáticas de las células, es decir, hojas jóvenes, semillas, frutos y raíces.
Dentro de las citocininas, ¿verdad? Los más utilizados son la benciladenina, que se simboliza como BA, y la bencilaminopurina, BA. Las citocininas eh, se usan fundamentalmente en los laboratorios en donde se hace la multiplicación celular, o sea, la micropropagación. En los laboratorios de biotecnología son muy utilizados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estimula la división meristemática y entonces eso permite la formación de nuevos individuos en los laboratorios de biotecnología. Otro efecto que tiene es el alargamiento celular. Igual que las auxinas, ¿verdad? Las citocininas también permiten el incremento del tamaño de las células. ¿Por qué? Porque aumenta la plasticidad de las paredes celulares, se aflojan, con eso absorben mayor cantidad de agua y permite el aumento del tamaño de la célula. Otro efecto, ¿se acuerdan que hablamos también cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, hablamos de la morfogénesis, que era la formación de los diferentes órganos vegetales? Entonces, la citocinina también tiene efecto en la morfogénesis en los cultivos vegetales. Sobre todo, ¿verdad? En los medios de cultivo, como se llevan nada más que células de una especie determinada, lo que se debe hacer es estimular la formación de raíces y órganos aéreos. Entonces, para el efecto, se usan tanto la auxina como la citocinina. La auxina para estimular el crecimiento de órganos aéreos y las auxinas para formar las raíces. Y para que una célula colocada en condiciones de cultivo de tejidos pueda formar órganos aéreos y raíces, tiene que haber un equilibrio entonces entre auxinas y citocininas. Acá nosotros podemos observar, ¿verdad? Eso en condiciones de cultivo de tejido. El explanto que ustedes ven acá es la célula vegetal que fue extraído de una planta. Se coloca en un tubo con un medio de cultivo en donde, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? La célula que inicialmente se colocó en este medio de cultivo, con auxinas y con citocininas, forma un callo. Este callo posteriormente debe permitir la formación para que continúe y se forme una nueva planta, ¿verdad? Debe tener un equilibrio entre auxinas y citocininas para que formen órganos aéreos y raíces. Acá en la figura C, ¿qué es lo que observamos? Un medio de cultivo en donde se tiene una elevada dosis de citocinina. Por lo tanto, ¿verdad? El callo, que es lo que, perdón, tiene una elevada dosis de auxina, ¿verdad? Por lo tanto, forma solamente raíces y no órganos aéreos. Por lo tanto, eso no nos sirve, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos que el callo forme raíces y hojas, ¿verdad? Mientras que en la diapositiva, la figura D que observamos, un tejido o una célula que no forma raíces, pero sí forma órganos aéreos. ¿Por qué forman órganos aéreos? Porque la concentración de auxinas, de citocininas mejor, es muy elevada. Entonces, en condiciones de tejido de cultivo debe haber un equilibrio entre auxinas y citocininas para que se pueda formar raíces y órganos aéreos. Acá se puede observar la misma cosa, ¿verdad? Acá, como vemos en esta diapositiva, ¿verdad? Es la dosis adecuada entre citoquininas y auxinas. ¿Por qué? Porque forma órganos aéreos y raíces. En los otros, ¿qué observamos? Formación de órganos aéreos porque tiene mucha citoquinina y baja auxina, no forma raíces. Y acá es lo contrario. Forma solamente raíces y no forma órganos aéreos. Entonces, por eso es importante el equilibrio entre citocininas y auxinas. Otro efecto importante que tiene la citocinina es de que tiene efecto en el atraso de la senescencia. Senescencia, como ustedes saben, es el envejecimiento de cualquier órgano. Entonces, la citocinina lo que hace es puede atrasar el envejecimiento de hojas, sobre todo. ¿Por qué? Porque suprime la expresión de algunos genes, ¿verdad? Que ocasionan el envejecimiento celular. Por lo tanto, ¿verdad? La citocinina tiene las posibilidades de ser utilizada en horticultura, por ejemplo, en plantas en donde se comercializan las hojas, ¿verdad?
para retrasar la senescencia y de esa forma poder comercializar por un mayor tiempo. Acá podemos observar en esta diapositiva a la izquierda, ¿verdad? Planta de tabaco. Vemos una de las plantas de tabaco que está con las hojas amarillas envejecidas, ¿verdad? Y por el otro lado vemos otra planta de tabaco que fue modificado genéticamente para producir citocininas y vemos que las hojas tienen la misma edad y vemos que las hojas en las cuales se le introdujo citocininas se mantienen verdes, ¿no? Y en la otra hoja también que está acá a mi derecha, vemos las hojas de la Avilla Offenschau, ¿verdad? Una hoja normal que ya está envejecida, mientras otra hoja que recibió citocinina de la misma edad se mantiene de color verde. Por lo tanto, vemos que puede retrasar la senescencia. Otro efecto que tiene la citocinina es la ruptura de la dominancia apical. Cuando hablamos de auxinas ya dijimos que la dominancia apical consistía en que solamente se desarrolla un tallo, la rama principal y los brotes axilares no se desarrollan debido al mayor contenido de auxinas en esos órganos. Entonces, si yo quiero promover o romper la dominancia apical, se puede conseguir aplicando citocinina. Con eso se inhibe el efecto de las auxinas y se consigue ramas laterales. Otro efecto que tiene la citocinina es que puede favorecer la germinación. Sobre todo en algunas plantas, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos la vez pasada de fitocromos, ¿verdad? Hablamos del efecto de la luz roja. Dijimos que había la luz roja, que más o menos es 680 nanómetros, y la luz roja distante, ¿verdad? Y la luz roja distante, que tiene longitud de onda de 730 nanómetros, puede inhibir la germinación de semillas de lechuga, por ejemplo. Entonces, para anular ese efecto de la luz roja distante, las semillas de lechuga pueden ser sometidas a citocininas, ¿verdad? Y con eso mejorar la germinación. Otro efecto que tiene la citocinina es que tiene influencia sobre el movimiento de estomas. Nosotros sabemos que las plantas, ¿verdad? Los estomas pueden abrir o cerrar en función a la transpiración. Entonces, en condiciones de estrés hídrico, ¿verdad? Las citocininas pueden estar relacionadas con el cierre de estomas. Otro también está relacionado con la maduración de cloroplastos. Nosotros sabemos que en las hojas, ¿verdad? Las hojas que crecen en la oscuridad no están bien desarrolladas. Entonces, recibiendo dosis de citocininas pueden madurar los cloroplastos y con eso, ¿verdad? Mejorar su capacidad de fotosíntesis. También puede aumentar el cuajado de frutos en cítricos, entre otros. Muy bien, ese es entonces el efecto y los usos de la citocinina en la agricultura. ¿Alguna consulta? Muy bien. Vamos a ver otro regulador de crecimiento que son las giberelinas. Las giberelinas, ¿verdad? Se abrevia con GAS. Muy bien, ¿cómo fue descubierto este regulador de crecimiento? Fue descubierto por científicos japoneses que estaban trabajando con arroz y encontraron una sustancia que promovía el alargamiento de tallos en arroz, ¿verdad? Y ese alargamiento era causado por un hongo al que le llamaban Giberella fujikuri. Entonces, las giberelinas lo que hacen es estimulan el crecimiento de los tallos, pero sobre todo en plantas intactas. ¿Qué significa en plantas intactas? En plantas que permanecen unidas a su raíz, no cortadas. Y las giberelinas se encuentran en diversos organismos, ¿verdad? Ya sean vegetales, hongos, como bacterias. Y fundamentalmente su función es alargar el tallo.
Muy bien. Otra información importante es recordar que las giberelinas, ¿verdad? Existen muchísimos, ¿verdad? Varios tipos de giberelinas. Puede existir, se cree que existen más de 100 tipos de giberelinas, ¿verdad? Por eso cuando se escribe, se coloca el número giberelina 1, 2, 3, 10, 100 o más, ¿verdad? Sin embargo, uno de los más utilizados en la agricultura, entre otros, es la giberelina 3 y la giberelina 5, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos de las giberelinas? En el caso de pepino, se usa para inducir la formación de flores masculinas en días cortos. ¿Por qué? Porque en días cortos, en general, las plantas de pepino producen mayor cantidad de flores pistiladas o femeninas. Entonces, aplicación de, eh, aplicación de giberelina puede trans- eh, modificar la expresión sexual, convirtiendo algunas flores femeninas en flores masculinas. Condiciones de días cortos, dijimos. El efecto más importante que tiene, como dijimos, es en el alargamiento del tallo en plantas enanas. ¿Por qué ocasiona el alargamiento del tallo, verdad? Porque aumenta los entrenudos, la longitud de los entrenudos en la planta. Entonces, ¿qué nosotros vemos en esa figura? Vemos el más pequeño, que es el enano, ¿verdad? El enano, después vemos al lado el enano que recibió aplicación de giberelina. Y vean ustedes cómo una planta enana que recibió giberelina aumentó muy grandemente la altura de la planta. Al lado tenemos una planta normal que recibió giberelina, prácticamente no modificó su altura, ¿verdad? Entonces, un efecto importante que tiene la giberelina es modificar la longitud del tallo de las plantas. Acá podemos observar la misma cosa, una planta enana que es la A, que no produce giberelina. La planta B, un mutante enano que produce solamente un tipo de giberelina, en este caso la giberelina 20. C es una planta normal que produce giberelina 1. Y vemos que D es una planta enana a la cual se le aplicó varios tipos de giberelinas y vemos cómo aumentó la longitud de su entrenudo. 10 centímetros tiene su entrenudo y se convierte en una planta gigante. Entonces, el efecto principal de la giberelina es alargamiento de tallo en plantas enanas. Acá vemos la misma cosa, ¿verdad? En maíz enano y en maíz enano que recibió giberelina y un maíz normal. También vemos algunas plantas, ¿verdad? De que la aplicación de giberelina, que es lo que hace en una planta enana, puede aumentar la longitud de tallo, como es en esa planta que tiene flores, ¿verdad? Muy bien. Otro efecto fisiológico de las plantas, de las giberelinas, es la partenocarpia, o sea, que es la partenocarpia, formación de frutos sin semillas. Debido a que entonces, si se aplica en uva antes de la polinización de frutos, promueve formación de frutos sin semillas. Otra utilización de las giberelinas es de que atrasan la senescencia y abscisión de frutos. Senescencia ya sabemos que es envejecimiento y abscisión es caída. Entonces, si uno quiere demorar o atrasar la cosecha de estas plantas, lo que hace es aplicar antes del cambio de color, evidentemente, antes en la fase todavía de frutos verdes, y con eso atrasa la senescencia y la planta puede permanecer, los frutos pueden permanecer por mayor tiempo en la planta. Otro es la giberelina 3, por ejemplo, aplicado en cítricos, que hace, aumentan fijación de frutos, cuajado de frutos. En el caso de uva, ¿qué es lo que hace? Aclareo y aumento el tamaño de fruto. Cuando ya se hace, después de la floración, se sumergen o se aplican la giberelina, ¿verdad? Vemos de que ocasiona raleo de frutos. Con eso, ¿qué es lo que ocasiona? Caída de frutos pequeños y los que quedan aumenta de tamaño. También las giberelinas tienen efecto en la
dormancia de semillas y yemas. ¿Qué ocurre? Algunas yemas no brotan, ¿verdad? En algunas épocas del año. ¿Por qué no brotan? Debido a la baja concentración de gibberelinas. Entonces, si uno quiere estimular la brotación de esas yemas, ¿verdad? La aplicación de etileno permite la brotación de esas yemas que estaban en dormencia. Dijimos la giberelina, ¿verdad? Acá vemos el control, que es el testigo, el que no tiene giberelina. Semilla de lechuga, por ejemplo, ¿verdad? Que no germina, germina dos, nada más. Mientras que esta misma placa de Petri, en donde se aplicó giberelina, vemos que aumentó la germinación. Otra cosa, ¿verdad? Dijimos que mejora también aplicado a los frutos de los cítricos en pre-cosecha, ¿verdad? Antes de la maduración de los frutos, reducen varios desórdenes fisiológicos, ¿verdad? Y con eso mejora la calidad, la presentación de frutos. En algunos cultivos también aumenta la longitud de los tallos, ¿verdad? Como es el caso de caña de azúcar, en este caso es importante porque el órgano cosechado es el tallo, ¿verdad? Y alcachofa, que es una hortaliza. ¿Y qué hace? En arveja, pera, frutilla y tomate, aplicación de giberelinas, entonces, en frutos no polinizados, mejora o permite el crecimiento y desarrollo normal de los frutos. También en especies que requieren días largos y tratamiento con frío, puede favorecer la floración de varias especies. Y también en arroz y otras especies, ¿verdad? Que tienen latencia, dormición, favorece la germinación. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre las giberelinas? No, profe, se entiende. Muy bien. Ahora vamos a hablar del cuarto regulador de crecimiento. Ya hablamos de auxinas, citocininas, giberelinas y el otro regulador de crecimiento es el etileno. Este regulador de crecimiento es el único regulador de crecimiento que es gaseoso, en forma de gas y ocurren en forma natural en todas las plantas y también tiene efectos en el crecimiento, es decir, aumento del número de células y en la diferenciación. Por ser un gas, ¿verdad? Se mueve rápidamente por todos los tejidos de la planta y se mueve por ósmosis, perdón, por difusión, es decir, de una zona de mayor a menor concentración. Y está muy relacionado, ¿verdad? El etileno con la senescencia foliar. ¿Qué es senescencia? Envejecimiento, ¿verdad? Y maduración de frutos. ¿Cuáles son los principales efectos fisiológicos en los vegetales del etileno? Si se utiliza a bajas concentraciones, puede estimular las semillas de cereales y algunas cucurbitáceas, como el cucumis. También pueden promover la brotación de tubérculos de papa, del gladiolo, que es una planta ornamental, ¿verdad? Y la formación de bulbos en cebolla y en ajo. Floración, este es un aspecto muy importante. Eh, en la piña, ¿verdad? Aplicando el etileno, uno puede modificar su fecha normal de floración. La piña es una especie que en nuestro país, en condiciones normales, florece en condiciones de días cortos. Generalmente florece en junio, ¿verdad? Y por eso se cosecha prácticamente en 6 meses, se cosecha en diciembre normalmente. Y nosotros, si queremos modificar la fisiología de la planta, es decir, inducir a que florezca antes o después, ¿verdad? Se le puede aplicar el etileno. Por lo tanto, es un producto que uno puede utilizar, utilizándolo bien, ¿verdad? Puede producir fuera de época, sacar a la planta en su época, puede adelantar la cosecha y sobre todo entrar en una época en donde no hay producción, ¿verdad? Como yo les dije, la piña florece naturalmente en el invierno con las bajas temperaturas y en condiciones de días cortos.
ocurre en junio y a los 6 meses se cosecha. Entonces, si yo quiero adelantar mi producción, yo puedo aplicar ya febrero, marzo, yo puedo aplicar el etileno, puedo aplicar a la piña y con eso estimulo la floración de la planta y la posibilidad de entrar en el mercado allá por octubre, noviembre, cuando no hay mucha producción, ¿verdad? Este adelantamiento entonces se puede hacer en piña. Solo que también se corre el riesgo, ¿verdad? En piña. Si yo estimulo la floración en marzo, en febrero, marzo, tengo que tener mucho cuidado en el invierno porque una planta que ya está floreciendo y fructificando en el invierno, ¿verdad? En junio, julio va a ser mucho más sensible a las bajas temperaturas y a las heladas. Pero es una opción, ¿verdad? De poder entrar fuera de época en el mercado. Además de la piña, ¿verdad? Se puede utilizar en otras bromeliáceas también. Y también reporta de que puede modificar la época de floración en especies de la familia Anacardiaceae, ¿verdad? Que es el mango. Muy bien. Otro efecto importante es que las dosis altas de auxina, que es lo que hace, inhiben el crecimiento del tallo, raíz y hojas. Las dosis altas, ¿verdad? Nosotros dijimos lo que es el etileno actúa como un inhibidor, ¿verdad? En dosis altas. Entonces, no se debe aplicar dosis altas porque puede impedir el crecimiento de hojas y tallos. Muy bien. También puede modificar la expresión sexual, sobre todo en cucurbitáceas. ¿Qué es lo que hace? A diferencia de lo que vimos anteriormente en giberelinas, que hace el etileno, puede alterar el sexo de las flores, mudando flores masculinas a femeninas. Otro fenómeno importante que causa el etileno es la epinastía. ¿Qué es la epinastía? Es el encurvamiento de las hojas hacia abajo. ¿Por qué? Porque el lado superior del peciolo, ¿verdad?, crece más rápido que la parte inferior. Entonces, eso ocurre cuando las hojas son sometidas, por ejemplo, a altas concentraciones de auxinas y bajas concentraciones de etileno. Acá vemos, ¿verdad? Epinastía, el que está a la derecha, ¿verdad? Son hojas entonces que se encurvan hacia abajo. Esta es la epinastía. Esta es una planta normal y esta es una planta con hojas que presentan epinastía. Otro efecto que tiene el etileno es el envejecimiento de hojas, flores y frutos. ¿Qué es lo que hace el etileno? Degrada la clorofila. Por eso vamos a ver que el etileno está relacionado con o el envejecimiento, porque cuando una hoja envejece, que nosotros vemos, se vuelven amarillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pierden la clorofila. Entonces, la senescencia de hojas es causado por dosis altas de etileno. Otro efecto que se usa mucho también es para la maduración de los frutos. Estamos hablando del uso de etileno. La maduración no es otra cosa que un caso ya de envejecimiento. Como nosotros sabemos, un fruto es verde, va avanzando, madura y después de la maduración, ¿qué ocurre? Los órganos, ya sea si es una fruta, ¿verdad? Se ablanda hasta que finalmente se pudre, ¿verdad? Entonces, la maduración es un caso de senescencia. Y la aplicación de etileno, sobre todo en los frutos climatéricos, nosotros hablamos, cuando hablamos de respiración, hablamos que había frutos climatéricos y no climatéricos, ¿verdad? Entonces, aquellos frutos climatéricos son aquellos, dijimos que en términos comunes uno puede cosechar cuando todavía está en la fase de pintón, ¿verdad? Y le aplica el etileno y con eso se consigue uniformizar la maduración y acelerar la maduración. Entonces, en frutas como el tomate, banano, mamón, mango, aguacate, kiwi, melón, pera, higo, durazno, manzana, entre otros, entonces se puede cosechar en la fase de maduración fisiológica, se le aplica etileno y con eso ocurre la maduración de frutos. Por eso, ustedes, yo siempre pongo como ejemplo, es normal ver, ¿verdad? Los camiones, por ejemplo, de banano, ¿verdad? Que vienen de hacia Guayaquil o que vienen de hacia
en Viapona vienen verdes, ¿verdad? En esos camiones. Esos se van en la zona del mercado de abasto, en donde están las cámaras climatizadoras, como le llaman, ¿verdad? Entonces, en esas cámaras que son, están cerradas herméticamente, se meten esas cajas de banano, se le aplica el gas etileno, se le aplica una determinada temperatura y humedad. En general permanece 3 días en esas cámaras y después ya sale para la comercialización. Y vemos que al inicio, ¿verdad? Esas frutas de banano que salen muchas veces todavía no está bien amarillo, está verde, ¿verdad? Pero cuando nosotros llevamos a nuestras casas, en un día, 24 horas, enseguida ya maduran todo, ¿no? Entonces, esa es la aplicación práctica que se hace. Además de eso, se puede aplicar para maduración de frutos de tomate y de locote. Se cosecha pintón, como decimos comúnmente, se le aplica y se madura. Ahora, en este aspecto no hay que confundir, ¿verdad?, con el desverdecimiento que muchas veces también la gente utiliza, ¿verdad?, sobre todo en frutos no climatéricos. Es muy probable que ustedes hayan observado muchas veces, ¿verdad?, cerca de los semáforos. Suele haber los vendedores que comercializan piña, ¿verdad? Esa piña, dijimos que es una fruta no climatérica. ¿Y qué es lo que le hacen a la piña? Le aplican etileno. Al aplicarle etileno, lo que hace el etileno es degradar la clorofila, pero le vuelve amarillo, parece fosforescente esas frutas, ¿verdad? Por fuera parece que están maduros, pero por dentro están verdes, están ácidos. Entonces, eso es una trampa que hacen muchos productores. Le aplican etileno a la piña verde, uno compra, lleva en su casa y está súper amargo. En ese caso no es maduración de fruto, es desverdecimiento, porque el desverdecimiento entonces es la eliminación de la clorofila de los frutos. También eso se suele hacer o se hace muchas veces en cítricos. Muchas veces los cítricos, la naranja, muchas veces, ¿verdad? La cáscara está verde, pero por dentro ya está maduro. Solo de que cuando nos vamos nosotros al mercado, vemos una naranja que tiene todavía la cáscara verde, no queremos, no vamos a comprar, ¿verdad? Porque vamos a relacionar con un fruto que está todavía ácido. Entonces, se hace mucho también que los frutos que ya están maduros por dentro, ¿verdad? Pero los frutos verdes por fuera se le aplica el etileno. Con eso se degrada la clorofila y se puede comercializar ya con la piel más amarilla. Lo único que hay que tener en cuenta es que la aplicación de etileno muy rápidamente envejece al tejido, es decir, hay que comercializar rápidamente para no esperar mucho tiempo porque ya las frutas más rápidamente van a llegar a la senescencia y la pudrición. Entonces, esto es una aplicación muy práctica de lo que es el etileno. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? el etileno no tiene ninguna contradicción así para nuestra salud o algo así. Si se No, usa mal todos o los qué. reguladores de crecimiento no, eso no se acumulan, ¿verdad? Entonces no tiene efecto residual, no tiene ningún efecto. Se puede usar sin ningún problema. No son como las famosas hormonas animales, ¿verdad? Estos no tienen ningún efecto colateral. Por eso, ¿verdad? Como dijimos, estas hormonas son de ocurrencia natural en las plantas, ¿verdad? Por lo tanto, en cualquier planta se encuentra, ¿verdad? En mayor o menor proporción y no tiene ningún efecto sobre la salud. Ni en el cambio de sexo, como vimos que algunos tienen también efecto, ¿verdad? ¿Otra consulta? Al tomate también se le pone esto, profe, como para que sea un rojo más brillante o algo así. Se le puede O poner también, pero acuérdense que para que tenga un buen efecto, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que poner en una cámara cerrada, ¿verdad? Porque como es un gas, ¿verdad? Eh, no tiene que escaparse para que su efecto sea. Y tiene que tener un equilibrio también con la temperatura, porque cuando en el caso de tomate, por ejemplo, la temperatura es muy baja, ¿verdad? El tomate muchas veces cuando está haciendo frío no quiere colorear rápido, entonces hay que darle aumentando también la temperatura. Tiene que haber una relación con la temperatura para que el efecto sea más rápido. Pero se puede aplicar. Locote también yo he visto en una zona de acá de Corrientes, ¿verdad? Locote que envían a Buenos Aires,
después de la cosecha, introducen por un día, 24 48 horas en cámaras y después envían al mercado, ¿verdad? Sobre todo para uniformizar la coloración. Otra consulta. Creo que ya no, profe. Excelente. Acá estamos viendo, ¿verdad? Justamente el efecto de etileno en algunas frutas, ¿verdad? La banana, como vemos de la banana verde, ¿verdad? Cómo va avanzando la maduración. Y eh, finalmente vemos ya uno, el último que está a la derecha, ¿verdad? Uno que ya está en la fase de senescencia, ¿verdad? Este ya no se puede comercializar. Pero normalmente las frutas de banana, cuando se cosecha en este estado. Dijimos, después llevan a las cámaras climatizadoras, en donde con una determinada, creo que 18 grados centígrados de temperatura, le aplican, ¿verdad? Etileno, se mantiene también la humedad dentro de la cámara y se saca después de 72 horas normalmente. Y después inmediatamente la banana ya comienza a cambiar de color. Este es en el caso de tomate, ¿verdad? Tomate que ya está en la fase de pintón, se le aplica y comienza a cambiar de color. Acá también encontramos, ¿verdad? La aplicación de cómo la aplicación de etileno estimula la maduración de los frutos. Muy bien, afecta a otro efecto también, disminuye, dijimos, el alargamiento celular y puede favorecer el crecimiento horizontal de las plantas, es decir, que no tengan porte erecto. Puede inducir la formación de raíces en concentraciones altas, pero no es utilizado. Mejor utilizar auxinas para el enraizamiento de estacas. Muy bien, con esto terminamos entonces el cuarto regulador de crecimiento, ¿verdad? Que estamos viendo. Ahora vamos a ver el otro regulador de crecimiento que es el ácido abscísico, más conocido como ABA. También, igual que los anteriores, se encuentran en todos los tejidos vegetales. Y acá es importante relacionar con el nombre. Abscísico viene de abscisión, ¿verdad? Abscisión que es caída. Las caídas pueden ser de hojas, flores y frutos, ¿verdad? Entonces, el ácido abscísico que es un inhibidor del crecimiento, es decir, no estimula el crecimiento, así como era la auxina, la citocinina, por ejemplo. Y su concentración en las plantas puede estar relacionada con varios procesos, como por ejemplo caída de hojas y frutos, ¿verdad? Sobre todo en dosis altas ocasiona caída de hojas y frutos. Y también en algunos casos, ¿verdad? Nosotros sabemos que en el invierno, por ejemplo, muchas plantas pierden las hojas y las yemas se encuentran en fase de latencia o dormancia, ¿verdad? Entonces, esos órganos que están en el invierno en fase de latencia normalmente tienen elevadas concentraciones de ácido abscísico. Y su concentración en una planta en general aumenta en condiciones de sequía, es decir, estrés hídrico, en condiciones de lesiones, ¿verdad? Cualquier lesión que reciba una planta, o heridas, un mecanismo de defensa que tiene la planta. ¿Cuáles son los principales efectos fisiológicos? Cuando nosotros hablamos de transpiración, dijimos, ¿verdad? Que en general las plantas hasta los 30 grados centígrados aproximadamente tienen una buena apertura estomática. Pasada esa temperatura, dijimos que los estomas comienzan a cerrarse. Y ese cierre de estomas entonces está relacionado con mayor concentración o elevada concentración de ácido abscísico en las hojas. Esa elevada concentración de ácido abscísico lo que hace entonces ocasiona un cierre estomático. Dijimos que este proceso es como una medida de defensa que tienen las plantas, ¿verdad? Debido a la mayor transpiración y menor absorción de agua. Entonces, para equilibrar esos dos procesos, ¿verdad? Lo que la planta hace es cerrar los estómagos. El otro efecto que tiene el ácido abscísico es en la germinación de semillas. Ya dijimos de que el ácido abscísico en elevadas concentraciones inhibe la brotación de yemas, por ejemplo, de los vegetales. Del mismo modo,
Cuando una semilla tiene elevada concentración de ácido abscísico, demora o retarda su germinación. Y en general las semillas secas presentan mayor concentración de ácido abscísico que semillas no durmientes. Entonces, cuando la concentración de ácido abscísico es elevada en las semillas, en general la germinación es baja. Y al contrario, cuando la cantidad de ácido abscísico en la semilla es baja, la germinación es más rápida, más elevada. Acá, por ejemplo, el maíz es acá vemos una mazorca de maíz y vemos la semilla, ¿verdad? En general, ¿qué ocurre con el maíz? El maíz, si es que no se cosecha temprano, viene un periodo de muchas precipitaciones. eh, las, los granos que están en la mazorca en el campo mismo pueden germinar, pueden germinar. ¿Y por qué germinan? Porque la concentración de ácido abscísico, ¿verdad? En esas semillas es muy baja. Entonces, si se dan las condiciones de humedad y temperatura, esa semilla germina inmediatamente. De la misma forma, ¿verdad? En el caso del maíz, por ejemplo, yo puedo cosechar mi maíz, secar bien la semilla, inmediatamente al día siguiente puedo sembrar y va a germinar sin ningún problema. Mientras que el arroz, por ejemplo, ¿verdad? Es una planta, es una semilla que es una planta cuyos granos, ¿verdad? Presentan latencia. Yo cosecho el arroz y por lo menos tengo que esperar 3 meses para sembrar. Porque si yo cosecho, seco las semillas y vuelvo a sembrar, no va a germinar, porque la concentración de ácido abscísico es elevado en esa semilla. Entonces, se debe esperar que pase un tiempo para que se reduzca la concentración de ácido abscísico y pueda germinar. Otros efectos, ya dijimos, inhibir el desarrollo vegetativo, ocasiona caída de hojas y frutos, sobre todo en condiciones de sequía, de estrés hídrico. También atrasa el crecimiento de órganos si se encuentran en elevadas condiciones, en elevadas concentraciones, ya sea de hojas, tallos, hipocótilos y raíces. También, ya cuando hablamos de auxinas, habíamos hablado cuando la concentración de auxinas es baja y de ácido abscísico es elevado, ocurre un estímulo a la senescencia. Y el otro, ya dijimos, latencia de yemas. En el invierno, por ejemplo, nosotros vemos que yemas de durazno, ciruelo, pera, manzanos no brotan, ¿verdad? ¿Por qué no brotan? Porque aparte del frío, ellos tienen elevada concentración de auxinas, perdón, de ácido abscísicos en las yemas. Muy bien. Con eso entonces termino ácido abscísico. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien. Entonces, acá en esta otra diapositiva podemos ver cómo afectan los diferentes reguladores de crecimiento en el ciclo hormonal de la planta. Vemos que en la fase de germinación y establecimiento, es decir, de emisión de raíces y otros órganos, son importantes la citocinina y la auxina. En la etapa 2 de crecimiento vegetativo, es la auxina y el ácido giberélico. En la fase de floración y reproducción es el etileno y en la maduración y senescencia es el ácido abscísico, correlacionado con los diferentes nutrientes, ¿verdad? Macronutrientes y micronutrientes. Vemos entonces en la etapa 1 niveles de citocinina son muy altos. En la transición entre germinación y crecimiento, la cantidad de auxina es alta. En la etapa 3, entre crecimiento vegetativo y floración, aumenta la concentración de ácido giberélico. En la floración, en la fase reproductiva, aumenta el etileno y en la fase de senescencia, el ácido abscísico. Muy bien. ¿Alguna pregunta?